Bienvenidos al día 21 de los 40 días de oración y ayuno a favor de nuestro país y de la renovación espiritual de nuestras vidas. El tema que corresponde para este día es la estatura espiritual de los pastores, de los líderes, de los obreros del Señor y de toda la iglesia. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no solo quiere que seamos sus hijos, Él estuvo muy feliz el día que nacimos de nuevo, pero Él quiere que todo aquel que nace, que es nueva criatura, crezca y crezcamos hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo Jesús. También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 4 nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, no nos escogió simplemente para que fuésemos salvos, que nuestros pecados fuesen perdonados, sino para que fuésemos santos. Esto es lo que Él quiere. Y Jesús también nos enseñó y le enseñó a sus discípulos diciéndoles: sean perfectos como el Padre de ustedes es perfecto. Y aquí la palabra perfecto en el griego es teleios, que no significa una perfección absoluta, sino significa que sean maduros, sean completos como el Padre es completo. Es decir, que esta estatura, este crecimiento, esta santidad se tiene que manifestar en todos los órdenes de nuestra vida. Jesús, cuando vino a este mundo, enseñaba, predicaba y sanaba, y en el Sermón del Monte tenemos parte de sus enseñanzas. Y lo primero que él abordó es lo que tiene que ver con el carácter de una persona. Estas son las características, justamente la palabra característica viene de carácter. ¿Cómo debe ser nuestra manera de ser? Él dijo: bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos. Estas son las características y otras que él mencionó, como los pacificadores, que tiene que caracterizarnos a los hijos de Dios. Y en la medida que crecemos en estatura espiritual, vamos siendo más humildes, más mansos, pacificadores, misericordiosos. Esto es lo que Dios quiere ir formando en nuestras vidas día tras día. Por eso nos ha dado su ejemplo, su palabra y el Espíritu Santo, para que seamos transformados hasta ser conformados a su imagen y semejanza. Justamente en Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo, señalando el eterno plan de Dios para nuestras vidas, dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el plan de Dios para tu vida, para mi vida. No solo que seamos sus hijos, sino que seamos parecidos a Jesús. Tenemos que crecer en estatura espiritual para ser como Él, amar como Él, servir como Él, guardarnos en santidad como Él se guardó, agradar siempre al Padre como lo hizo Él y estar entregados a las otras personas
como lo hizo realmente Jesús. Esto es lo que el Señor quiere, que nuestro carácter, nuestra manera de ser sea transformado y podamos crecer en estatura espiritual. Esto es muy importante para cada uno de los líderes. Por eso cuando Pablo recomienda en su carta a Timoteo, diciéndole cuáles son las características que tienen que tener aquellos que sean establecidos en la iglesia como pastores, ¿a qué se enfoca? ¿Cuáles son las características? Habla de su conducta y de su carácter, es decir, de su calidad de vida. Tiene que ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, amable, santo, dueño de sí mismo, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? ¿Por qué estas características? Y no dice simplemente que sea un buen predicador, un buen maestro. Sí, tiene que tener dones, pero la base es el carácter. Porque la iglesia se edifica no por nuestras palabras, sino por nuestro ejemplo. El modelo es un factor muy importante en la formación y edificación de la iglesia. A la larga, la gente nos va conociendo y ellos no siguen nuestras palabras, sino nuestro ejemplo. Por eso dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Esto es muy importante y así la iglesia se va formando con el ejemplo de sus líderes. Si los líderes son avaros, orgullosos, egoístas, duros, groseros, ambiciosos, materialistas, la gente va a seguir ese ejemplo y no le va a tener mucha confianza a los líderes. Pero los líderes, si nos vamos pareciendo a Cristo en nuestro carácter, en nuestra santidad, entonces la iglesia va a ir siguiendo el modelo de los líderes que están presidiéndoles y enseñándoles la palabra. También Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Así que la iglesia, a través de sus miembros, está en el mundo y tiene que ser una influencia en el mundo. Nuestra calidad humana, nuestro carácter, la manera que tratamos a nuestra esposa o la esposa a su marido, la manera que los hijos respetan, honran a sus padres y los obedecen, la manera que servimos, nos comportamos, actuamos con generosidad, amamos al prójimo como a nosotros mismos, decimos siempre la verdad, ayudamos al necesitado. Todas esas cosas prácticas son los que hacen una influencia, un impacto en la sociedad. Por eso dijo Jesús, así sea alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esta manera, la iglesia se transforma en una ciudad asentada sobre un monte que en medio de esta sociedad tan oscura y donde realmente no hay modelos positivos, no hay líderes que sean modelos para la sociedad, la iglesia emerge como una ciudad asentada sobre el monte que su luz no se puede esconder. Y viendo los hombres vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy importante que crezcamos, perseveremos para que nuestra estatura espiritual vaya aumentando día tras día hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a unirnos en oración allí donde estás. Inclina conmigo tu rostro y oremos al Señor para que esto sea real en nuestras vidas y en la vida de toda la iglesia. Padre, gracias porque nos has enviado a tu Hijo, quien siempre te agradó, y tú nos has llamado, nos has creado, nos has predestinado
para que seamos como tu Hijo Jesucristo. Gracias por su ejemplo, gracias por la palabra y la enseñanza que Él nos entregó, y gracias por el Espíritu Santo que enviaste a nuestros corazones para que interiormente nos transforme, nos dé crecimiento. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos y yo mismo, sigamos siendo edificados, podamos crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.